Buen día, mi nombre es Javier Reyes Juan, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas generalidades de la aplastía mitral. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la historia de la cirugía en la válvula mitral. La primera cirugía sobre la válvula mitral se realizó en el año de 1923. Esta fue realizada por el Dr. Elliot Cutler en el Peter Ben Brigham Hospital. Fue realizada en una paciente joven con estenosis mitral reumática que se encontraba comatosa. Cutler introdujo una navaja a través del ápex del ventrículo izquierdo hasta llegar a la válvula mitral y le realizó una comisurotomía a ciegas. La paciente fue egresada unos días después. Este caso fue publicado en el New England Journal of Medicine. Para el año de 1925, Sir Henry Souter reporta la primera fractura digital para tratar la estenosis mitral. Posterior a esto, Dwight Harken en el mismo hospital realiza una serie de valvuloplastías cerradas, publicando posteriormente el seguimiento de 12 años de casi 1.600 pacientes. Como vemos, las primeras cirugías de la válvula mitral fueron realizadas para tratar la estenosis. No fue hasta el año de 1957 que Walton Lilley realiza la primera plastía mitral para tratar la insuficiencia mitral en la Universidad de Minnesota. Ya para el año de 1970 se tenía el pensamiento erróneo que el retorno súbito de la competencia de la válvula mitral tenía efectos negativos sobre la función del ventrículo izquierdo, llevando a falla temprana del mismo. Esto llevó a un retraso en la remisión de los pacientes candidatos a cirugía, y no fue hasta que el Dr. Miller y colegas de la Universidad de Stanford demostraron la importancia de preservar el aparato mitral para mantener una adecuada función ventricular. Ya para el año de 1983, el Dr. Alain Carpentier de la Universidad de París publicó su papel The French Correction en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, en el cual reportaba una clasificación fisiopatológica de las lesiones de la válvula mitral, proveyendo herramientas para la planeación de la reparación mitral de manera exitosa y reproducible. Hablando un poco de anatomía del aparato valvular mitral, tenemos que la válvula mitral normal es una estructura dinámica que va a permitir el paso de la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo durante la diástole, cerrándose para evitar la regurgitación de la misma durante la sístole. Los componentes del aparato valvular mitral son el anillo mitral, la válvula mitral con sus valvas anterior y posterior, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. La función normal de la válvula va a depender entonces de la integridad de todos estos componentes, así que cualquier anomalía de los mismos puede resultar en insuficiencia de la válvula, por lo que es muy importante conocer de su anatomía y fisiología. Primero vamos a tener el anillo mitral. Este se define como el tejido de inserción entre el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Es una estructura dinámica durante el ciclo cardíaco y está formado por fibras paralelas de colágeno. Tiene forma de silla de montar. Cuenta con una porción anterior que está en relación directa con el anillo aórtico y una porción posterior que incluye sus puntos más bajos a nivel de las comisuras laterales y mediales. Comparado con la porción posterior, esta parte no se encuentra anclada firmemente al tejido firme, por lo que tiene mayor movilidad durante la contracción. En cuanto a sus valvas, la válvula mitral posee dos valvas. Está compuesta de una valva anterior aórtica o septal y de una valva posterior mural o ventricular. El área combinada de estas dos valvas es cerca de 1.5 a 2 veces el área del orificio mitral, resultando en una gran área de coaptación. Esto es muy importante para la competencia de la válvula. La valva anterior tiene forma triangular, con la base del triángulo insertándose en cerca de un tercio del anillo mitral. Esta valva va a ser más larga y más delgada que la valva posterior. La valva anterior se va a encontrar en continuidad directa con la válvula aórtica. Esta región ocupa aproximadamente un cuarto del anillo mitral y corresponde a la mitad de la valva coronariana izquierda y la no coronariana de la válvula aórtica, teniendo esta comisura justo a la mitad de la valva anterior. La valva anterior se va a dividir en tres porciones: una porción lateral o A1, una porción central A2 y una porción medial A3.
En esta valva esta división no está dada por ninguna estructura ni delimitación anatómica. La valva posterior va a ser más corta y se inserta en 2/3 del diámetro del anillo mitral. También se va a dividir en 3 porciones, siendo la porción P1 la porción lateral, P2 la central y P3 la medial. Por último, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Las cuerdas tendinosas son cuerdas fibrosas que se originan de los músculos papilares posteromedial y anterolateral. Cada valva va a recibir cuerdas de ambos músculos papilares. Existen 3 tipos principales de cuerdas tendinosas que se van a diferenciar de acuerdo al sitio de inserción en las valvas. Las cuerdas tendinosas primarias o de primer orden se van a insertar en el borde libre de las valvas. Las cuerdas tendinosas secundarias se van a insertar en la zona rugosa a unos milímetros por detrás del borde libre. Y las cuerdas tendinosas terciarias únicamente aplican para la valva posterior y estas se van a insertar en la base. Las cuerdas primarias van a ser más delgadas y poseen menor extensibilidad. Estas tienen como finalidad evitar el prolapso de la valva, mientras que las secundarias son cuerdas más gruesas y poseen mayor extensibilidad. Pasando a hablar sobre la patología de la válvula mitral, vamos a tener la estenosis mitral. Esta se va a caracterizar por un estrechamiento en el área del orificio de la válvula mitral. Su principal causa continúa siendo la fiebre reumática. Habitualmente se presenta con una doble lesión, estenosis más insuficiencia. Sin embargo, cerca del 40% se van a presentar con estenosis pura. Otras causas menos frecuentes incluyen la calcificación de las válvulas, enfermedades congénitas, endocarditis infecciosa, fibroelastosis endomiocárdica y enfermedades autoinmunitarias. La estenosis mitral secundaria a la fiebre reumática va a ser más frecuente en el sexo femenino, constituyendo cerca del 80% de los casos. Su mecanismo principal de lesión va a ser la fusión de las comisuras y el engrosamiento de las valvas, que va a llevar a una disminución en el área del orificio valvular, recordando que el orificio normal es de 4 a 5 centímetros cuadrados. Un área menor a 2 centímetros cuadrados va a crear un gradiente a través de la válvula mitral, y un área menor a 1.5 centímetros cuadrados va a crear aumento de las presiones a nivel del atrio izquierdo. De acuerdo a esto, utilizando mediciones por ecografía, vamos a clasificarla en leve si el área valvular va a ser mayor a 1.5 centímetros con un gradiente transmitral menor a 5 milímetros de mercurio. Va a ser moderada si el área se encuentra entre 1 y 1.5 centímetros cuadrados y un gradiente de entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Y va a ser severa si el área es menor a 1 centímetro cuadrado con un gradiente mayor a 10 milímetros de mercurio. El tratamiento de la estenosis mitral severa se va a dar mediante comisurotomía con balón percutánea, comisurotomía abierta o bien el cambio valvular mitral. Hablando de insuficiencia mitral, de acuerdo al sitio de afección podemos clasificar la insuficiencia en primaria si es por una entidad que afecta directamente el aparato valvular y secundaria cuando ocurre por otro mecanismo ajeno a la estructura del aparato valvular. También, de acuerdo a su presentación, podemos clasificarla en agudas y crónicas. Dentro de las etiologías de la insuficiencia mitral aguda podemos destacar los infartos agudos de miocardio con elevación de ST, habitualmente asociado a infartos inferiores, puede causar ruptura del músculo papilar, llevando a una insuficiencia mitral aguda. Las endocarditis infecciosas también pueden causar rupturas de las cuerdas tendinosas o rupturas de las valvas, llevando a insuficiencias de la misma. Los pacientes que presentan degeneración valvular mixomatosa pueden presentar además rupturas espontáneas de las cuerdas tendinosas. Dentro de las causas de insuficiencia mitral crónica, la fiebre reumática continúa siendo una causa frecuente de insuficiencia mitral. También el prolapso de las valvas asociado a una degeneración mixomatosa puede causar insuficiencia mitral. Y dentro de las otras causas vamos a tener causas secundarias, que son aquellas patologías que no afectan directamente el aparato valvular, como ser el remodelado del ventrículo izquierdo que lleva a una dilatación del anillo valvular
llevando a que las valvas no coapten de manera adecuada. Asimismo, también la dilatación del atrio izquierdo puede llevar a insuficiencia por el mismo mecanismo. La clasificación de Carpenter propone una clasificación morfofuncional de la insuficiencia mitral. Esta la divide en 3 tipos basado en la movilidad de sus valvas. En el tipo 1 vamos a tener una movilidad y una posición normal de las valvas, con una mala coaptación. Esta puede darse por una perforación en las valvas como causa primaria, como podemos verlo en las endocarditis infecciosas, o por dilatación del anillo, ya sea por una dilatación excesiva del atrio izquierdo o por una miocardiopatía no isquémica que cause dilatación del ventrículo izquierdo y con consecuente dilatación del anillo mitral. En ambos casos existe una mala coaptación de las valvas. Ecográficamente se va a caracterizar por un jet de regurgitación dirigido hacia el centro. En el tipo 2, esta va a involucrar una movilidad excesiva de las valvas, causando un prolapso de la válvula, ya sea por ruptura del músculo papilar, por ruptura de las cuerdas tendinosas o por cuerdas tendinosas redundantes. Ecográficamente se va a caracterizar por la presencia de un jet excéntrico que se va a dirigir en dirección opuesta a la valva afectada. Las de tipo 3, estas se van a asociar a una movilidad reducida de las valvas, resultando en una coaptación deficiente a nivel del ventrículo. Se va a subdividir en el tipo 3A cuando es diastólica y sistólica, como en el caso de la valvulopatía reumática, la calcificación del anillo o por insuficiencia inducida por drogas. Ecográficamente el jet puede ser central o excéntrico. Y las de tipo 3B cuando solo hay limitación durante la diástole. Esta es causada por la disfunción del músculo papilar o por la remodelación del ventrículo izquierdo que genere dilatación del mismo. El jet puede dirigirse igual en forma central o de manera excéntrica. Dentro de las indicaciones para cirugía, los factores que determinan el momento de la intervención quirúrgica incluyen los síntomas, la función del ventrículo izquierdo, las presiones pulmonares y las dimensiones del ventrículo izquierdo al final de la sístole. Todo paciente sintomático con insuficiencia mitral moderada severa debe ser remitido para manejo quirúrgico. El inicio de los síntomas secundarios a la insuficiencia mitral severa se va a asociar a un peor pronóstico incluso cuando la función del ventrículo izquierdo aparenta ser normal. Este pronóstico negativo se va a extender a los pacientes con insuficiencia mitral moderada, por lo que se recomienda una intervención temprana. La meta del tratamiento de la insuficiencia mitral es corregirla antes de que ocurra una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con sus efectos adversos en el paciente. Una vez que existen datos de falla del ventrículo izquierdo, se debe evitar la progresión de la misma, por lo que está indicada la intervención quirúrgica en los pacientes asintomáticos con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 60%, con dimensiones del ventrículo izquierdo al final de la sístole mayores a 45 milímetros, que presentan hipertensión pulmonar con presiones sistólicas mayores a 50 milímetros de mercurio. El tiempo óptimo para la cirugía debe ser antes de que existan daños en el ventrículo izquierdo, ya que esto compromete la supervivencia a largo plazo de los pacientes. Las guías actuales de manejo de la insuficiencia mitral recomiendan la plastía mitral como primera opción de tratamiento cuando la causa de la insuficiencia mitral sea una enfermedad degenerativa, siempre y cuando se garantice una reparación exitosa y duradera, ya que se ha observado que la preservación de la válvula se va a asociar a una mejor sobrevida y a menores complicaciones asociadas a la válvula. Además, es muy importante determinar la factibilidad de la reparación valvular. Para ello se debe tomar en cuenta el expertise, la morfología funcional y la etiología de la insuficiencia mitral. Por ejemplo, vamos a tener que las insuficiencias mitral secundarias a la enfermedad degenerativa con deficiencias fibroelásticas o ruptura de las cuerdas tendinosas que involucran segmentos únicos de la valva posterior, como es el caso de una lesión Carpenter tipo 2, va a tener una alta tasa de éxito y puede ser realizada por la mayoría de los cirujanos. Sin embargo, las lesiones que involucran el velo anterior, estas requieren un mayor expertise. Los cirujanos con más experiencia en plastía valvular mitral usualmente también pueden reparar hendiduras o lesiones aisladas en las valvas secundarias a endocarditis infecciosas,
como ser el caso de las lesiones Carpenter tipo 1, mientras que las lesiones secundarias a valvulopatía reumática que observamos en las lesiones Carpenter tipo 3A deben ser realizadas únicamente por cirujanos con mucha experiencia, ya que éstas poseen una mayor tasa de falla y de recurrencia de la insuficiencia mitral. Así entonces tenemos que cuando la plastía está limitada únicamente a una anuloplastía o a una reparación de la valva posterior, existe una mortalidad menor al 1% con una supervivencia libre de reoperación mayor al 95% a los 20 años. Vamos a tener también algunos predictores ecográficos de riesgo de la plastía. Tenemos que en el caso de la insuficiencia mitral degenerativa, cuando es de causa orgánica, los predictores de falla pueden ser un jet central muy severo, una dilatación anular mayor a 50 milímetros, lesiones en 3 o más segmentos, afectación del velo anterior y la presencia de calcificaciones en los velos. Cuando es una insuficiencia mitral funcional, tenemos la altura de coaptación mayor a 1 centímetro, el área de tenting mayor a 2.5 centímetros, un diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo mayor a 65 milímetros y asinesia ventricular. En el caso de la insuficiencia mitral isquémica, esta es una miocardiopatía con un peor pronóstico. La tasa de recidiva tras la reparación mitral puede llegar al 50%, aumentando los casos de reoperación. Con esto concluimos la plática de hoy. Muchas gracias.